Buenas, el día de hoy voy a hablar del tema riesgo de enfermedad coronaria aguda en adultos mayores, realizado por los estudiantes de licenciatura en médico cirujano, Luis Donaldo Hernández Márquez, María Isabel Lozada Valencia. Todo este trabajo realizado y supervisado por la doctora catedrática, doctora Elsie del Carmen Quevedo Tejero. Como resumen, se realizó una revisión bibliográfica en distintas bases de datos como PubMed, Cornell Library, Journal of Clinical Medicine, Scopus y diversas fuentes de información que se dedican a resguardar artículos sobre enfermedades cardíacas y relaciones en los factores de riesgo como la enfermedad coronaria aguda. Luego de aplicar el método PRISMA, se encontraron investigaciones que fueron indagadas en los diferentes repositorios institucionales y rigor científico. De esta base de datos se comenzó con 3.773 artículos, entre tesis, metaanálisis, etc. Se aplicaron los criterios PRISMA y se obtuvieron 59 artículos, encontrándose distribuidas de la siguiente manera: Scopus 11 artículos, Excel 3 artículos, Cornell Library 2 artículos, Google Académico 19 artículos. Y los demás que han sido pues de importancia, comentarios o agregado que hemos agregado de información. Como introducción, la enfermedad coronaria aguda es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel global, afectando de manera particular a la población de edad avanzada, y en un contexto mexicano su prevalencia ha ido en aumento, atribuyendo una gran parte al envejecimiento demográfico y a la mayor exposición de factores de riesgo. La doctora González en 2023, en su artículo o su estudio Factores de riesgo cardiovascular de la población mexicana, muestra sobre los factores que contribuyen al aumento de la ECA, también la importancia de las campañas de salud pública para ir educando a esta población sobre estos riesgos. La doctora Martínez, en el 2024, en su artículo Factores de riesgo cardiovascular en pacientes geriátricos atendidos en el Centro de Salud INFA, analiza el envejecimiento, su estructura y la función del sistema cardiovascular, aumentando la susceptibilidad a la enfermedad de la ECA y también describiendo los cambios fisiológicos que ocurren con la edad y los temas del proceso de envejecimiento. Entre materiales y métodos se presenta el proceso metodológico utilizado para llevar a cabo la revisión sistemática de diferentes investigaciones por la web, y su elaboración se ha seguido las directrices de la declaración PRISMA para una correcta realización y validez sobre ese trabajo. Entre las diferentes consideraciones que tomamos en cuenta está la revisión de títulos, el resumen estructurado, el contenido de forma clara, precisa del problema, la metodología que se utilizó. También consideramos los resultados, las conclusiones y las justificaciones necesarias. También en cuenta los resultados que se compararon con otras investigaciones. Todas esas son consideraciones que se dieron para que sea condensada la información y que esta herramienta nos dé estos resultados que vamos a hablar. Como los datos analizados evidencian varias características importantes que demuestran la importancia de esta revisión y el estudio de la enfermedad cardiovascular. Es por ello que al seguir los criterios establecidos se encontraron mediante la base de datos artículos con lineamientos que pues establecen y especifican el objetivo de nuestro estudio. Entre ellos, la tabla 1 muestra 10 artículos de la fuente Scopus y diferentes resultados. Entre ellos, por ejemplo, en cuanto a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, el autor Esteban Sarria menciona sobre el hábito tabáquico, la dislipidemia y la obesidad. La población de riesgo alto evidenciaba una alta prevalencia de tabaquismo, hipercolesterolemia, presión arterial elevada, obesidad y sedentarismo. Esto en la autor número 3 de la tabla 1, la doctora María Teresa Lira. El número 6, por ejemplo, el doctor Enrique Seguer muestra las complicaciones postoperatorias fueron más frecuentes en los pacientes mayores, ya que hay una tasa de transfusión de neumonía y ABC. O sea que durante el artículo habla sobre las operaciones o el riesgo operatorio en la población en general, sobre todo en el grupo de edad de los adultos mayores. Se continuó con la revisión
Y en la base de datos Excielo se encontró un total de 3 artículos, donde se presentan resultados desde el uso de estrategias diagnósticas, manejo de situaciones especiales, hasta complicaciones cardiovasculares en personas de este grupo de edad. Y el doctor Arturo Sáenz Martín muestra en su artículo que en términos de aplicabilidad clínica, esta pequeña elevación en la concentración de la PCR se ha relacionado con un mayor de riesgo cardiovascular. El segundo autor de esta fuente de cielo explica de que debido al sexo femenino se manifiesta con mayor frecuencia a mayor edad. Y el doctor Juan Carlos Riffiger habla sobre que la prevalencia de la hipertensión arterial en su población puede ser del 75% y la hipoglucemia con un 67.3%. En la tabla número 3 podemos ver que la fuente Crono Libre, la doctora Paula González y el doctor Daniel Hernández, comparando los pacientes con un nivel de ejercicio bajo, moderado o alto, se encontraron diferencias estadísticas en las variables del sexo, conforme a la enfermedad de la diabetes mellitus. En cuanto a la presencia de factores de riesgo cardiovascular adquirido, la mayoría, el 54.8, casi 55%, muestran que ninguno de los pacientes presentaban algún factor de riesgo sobre la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, más adelante vemos que en otra tabla menciona que los antecedentes familiares es un factor de riesgo, ya que quizás no tiene hipertensión, no sea una persona obesa, pero sí ha tenido familiares con esta enfermedad y se tiene que tomar en cuenta por la edad que estamos hablando de los adultos mayores. El doctor Girón, por ejemplo, muestra que la hipertensión arterial es una condición prevalente, afectando al 70, casi 70% de las pacientes atendidas en una unidad médica. En su artículo o en su tesis de trabajo de maestría, el autor número 5 muestra que el implementar la alimentación saludable, consumo responsable de alcohol y tabaco, ejercicio físico y hábitos de sueño ha mejorado un poco los factores de riesgo y disminuido sobre el riesgo de esta enfermedad. El autor número 7 nos habla de que sus resultados de intervención demuestran que el consumo de sal de una cucharadita al día fue de 33% en hombres y 40% en mujeres. Y aquí podemos ver una diferencia de género sobre un consumo de un alimento concurrido. Y el resto de los artículos del fuente Google Académico. Los datos analizados evidencian que la hipertensión arterial como el factor de riesgo más común entre adultos mayores, el tabaquismo, la concentración elevada de triglicéridos en sangre asociada a una mala alimentación, y también vemos que la obesidad se reconoce como un factor determinante en la prevalencia de la enfermedad coronaria aguda, sobre todo en la población adulto mayor. Y nos recomiendan algunos artículos una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y bajas en grasas saturadas, azúcares y sodio, contribuye significativamente a la salud. Como conclusión, durante la presente revisión sistemática se observó la importancia cada vez de la realización de estos estudios y con los datos recopilados durante la presente revisión sistemática podemos definir que el estudio de factores que aumentan el riesgo cardiovascular en la población mexicana es de gran importancia debido a la creciente población geriátrica de nuestro país, siendo esto uno de los motivos o de importancia en la promoción de la salud que tenemos como futuros médicos de esta nación. Gracias.